¿Cómo se piensan los ejercicios de dinámica? Obviamente, primero leemos, como siempre, tomamos datos y lo primero que hay que hacer, no importa qué te pida el ejercicio, es el diagrama de cuerpo libre, que ahora lo voy a enseñar con lujo de detalle, y la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como el eje Y. Eso es el principio. No importa ni siquiera qué te pregunten, ahí arrancás. Y seguramente dentro de esas fórmulas va a aparecer la incógnita, que la leemos en la pregunta, por supuesto. Entonces, sí o sí arrancamos por ahí. Empecemos a leer. Dice, a un cuerpo de masa M 10 kilos que se encuentra inicialmente en reposo, se le aplica una fuerza de 100 newtons como se indica en la figura. Sabiendo que la fuerza de rozamiento entre el suelo y el cuerpo es de 40 newtons, calcule. Y dice el valor de la fuerza de contacto normal entre el piso y el cuerpo y el valor de la aceleración del cuerpo. Bien, datos, tomamos datos. Arranca diciendo que la masa del cuerpo es 10 kilogramos. Recuerden que masa no es peso. Dice que se encuentra inicialmente en reposo. Si se encuentra en reposo es porque su velocidad inicial es cero. Y ahí tenemos un tema, ¿no? Dinámica se conecta con cinemática a partir de la aceleración. Si hay una fuerza, si la fuerza resultante sobre un cuerpo no es cero, es porque el cuerpo está acelerado. Esa es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Si esto no es cero, entonces la aceleración no es cero. ¿Y qué significa eso? Que estamos en un MRV. ¿Ven que está conectada la información? Y aceleración, no olvidemos que la calculábamos como velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo en cinemática, ¿no? Lo dejo ahí boyando como para que vean que, aunque este es el tema anterior, puede aparecer acá. Por eso datos de velocidad solemos tomar. ¿Sí? O sea, si dice parte del reposo, velocidad inicial cero como sabemos de cinemática. Se aplica una fuerza de 100 newtons como se indica en la figura. Entonces esta F tiene una magnitud de 100 newtons. Sabiendo que la fuerza de rozamiento entre el suelo y el cuerpo es de 40 newtons, voy a ponerle acá FR, o si quieren ponerle ahí, es lo mismo, rozamiento, nos pide el valor de la normal y la aceleración. Bueno, me lo escribo acá, NA, pero para eso voy a esperar. Una vez que tomo todos los datos, ahí me voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, que se abrevia como DCL. Lo primero que tengo que pensar es cómo es mi plano. Voy a estar leyendo acá a la hoja de fórmulas. Sí, esto es toda la hoja de fórmulas, tal cual. ¿Cómo se hace? Primero, ¿qué tipo de... ahí está. ¿Qué tipo de superficie tengo? ¿Es un plano horizontal? Plano, no superficie. ¿Es un plano horizontal o es un plano inclinado? Y eso es el suelo. O sea, si está graficado se ve claramente. En este caso el plano es horizontal. Y si no, el propio ejercicio arranca diciendo plano horizontal o plano inclinado. El plano horizontal implica que el eje X es horizontal. El eje X es paralelo al plano del movimiento. Entonces, si el cuerpo se va a mover sobre este plano, el eje X va a tener esa dirección. Y ustedes dirán, bueno, Maca, pero el eje X siempre es así y el eje Y así. Ok, pero en un plano inclinado, si el suelo está así, el eje X también se inclina. Entonces es importante tener en cuenta sobre qué superficie se mueve el cuerpo para ver cómo planteamos el eje X. ¿Sobre quién? Adentro del cuerpo lo planteamos. O sea, dibujo el cuerpito, una cajita, algo que represente a esta masa de 10 kilos, y sobre ella le voy a graficar el eje X, aunque sea con línea punteada, pero algo que referencie al eje X, de donde van a ser las fuerzas en esa dirección, y el eje Y. Bien. Y acá empezamos a agregar las fuerzas. Uno tiene que estudiar qué fuerzas se agregan y no son infinitas, chicos. Aunque parezca que los profes hacemos todo el tiempo cosas distintas en el diagrama cuerpo libre, las fuerzas son un par. Para arrancar, las que nunca te pueden faltar son, la principal es peso. Esta existe siempre. O sea, si un cuerpo habita en alguna parte del universo, tiene peso. Y el peso depende de la gravedad. De hecho, peso es la única que va a tener fórmula. Miento. Para los que están en biofísica es la única fuerza que va a tener fórmula. Para los que están en física, fuerza de rozamiento también tiene fórmula. Pero peso se calcula como masa por gravedad. Y esa la tienen todos los cuerpos. Y el peso es vertical hacia abajo. Es una fuerza que hace el centro de la Tierra sobre el cuerpo. Entonces va en la dirección del centro de la Tierra. O sea, vertical hacia abajo. Entonces justo me queda sobre el eje Y, el peso, en este ejemplo. Buenísimo, listo. Ahí tenemos entonces la primera fuerza. Después, la fuerza normal. La fuerza normal existe siempre y cuando el cuerpo esté apoyado en un piso, porque la hace ese suelo. La pueden pensar como la fuerza que hace que no te hundas en el piso. Pueden pensarlo así si querés.
Esa fuerza normal va a existir siempre y cuando haya un contacto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en este caso, contacto con el piso, o por ejemplo, en este ejemplo, acá también hay fuerza normal, porque esta caja, que es nuestra masa, tiene contacto con la pared. ¿Y cómo se grafica la fuerza normal? Perpendicular al eje de movimiento. O sea, si el eje de movimiento es este, el cuerpo se va a mover hacia la derecha, por ejemplo, entonces la normal va a estar hacia arriba. Y uno podría pensar, ¿y si el cuerpo en vez de moverse hacia la derecha se mueve para arriba? Y bueno, ahí no habría fuerza normal porque se perdería el contacto. Y la normal es la fuerza de contacto con el piso, justamente. Entonces, va a haber normal siempre y cuando el cuerpo está apoyado en el piso. Y si alguien está preguntando, pero Maca, ¿cómo sabes que el cuerpo se va a mover así y que no se va a levantar? Y por la fuerza aplicada. Por la fuerza aplicada, que es esta. Imagínense que el cuerpo es un changuito de supermercado. Y la fuerza que está, esa fuerza que está graficada ahí, son mis manos haciendo así y empujando el changuito. ¿Se va a mover para arriba el changuito? No. ¿Se va a hundir el changuito? Y no, por el piso. Se va a ir para adelante. Pese a que mi fuerza es inclinada, el changuito va a ir para adelante. ¿Ok? Entonces, esa tendría que ser la representación de la vida real del diagrama que tenemos ahí, por ejemplo. Entonces, hay que ser criterioso a la hora de leer los ejercicios e interpretar. ¿Debería decir igual que el cuerpo se mueve horizontalmente? No, no lo dice, no lo dice. Pero me habla de fuerza de rozamiento, fuerza de contacto con el suelo, lo cual ya me está diciendo, che, mira que esto no se va a levantar probablemente. Bien, vuelvo. Entonces, normal siempre y cuando haya un suelo donde se está apoyando el cuerpo. Y es vertical hacia arriba. Siempre va a estar sobre el eje Y. Estas dos, digamos que están siempre o casi siempre. ¿Saben cuándo no? En un ascensor, por ejemplo. Ascensor, cuando se está moviendo, no está apoyado en el piso. Entonces, en ese caso, no hay fuerza normal, pero hay otra fuerza que se llama tensión, que es la que hace la soga para elevar el cuerpo o bajarlo. Entonces, ahí tendremos un sustituto, entre comillas, porque no es sustituto, pero otra fuerza que sustituye a la normal en ese tipo de movimientos. Pero no hay contacto con el suelo. Y siempre es perpendicular al movimiento. Para quien no sabe lo que es perpendicular, es que se forme esta figura de 90 grados, ¿sí? Con el eje de movimiento, que es el eje X. Bien, ¿qué otras fuerzas van a haber? Las que me nombren. Estas dos van siempre, se llaman fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas. ¿Qué conservan? Plin, 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 quedará para la próxima clase. Se llaman fuerzas conservativas. Después están las otras, las que son aplicadas externas al cuerpo. Y tenemos la F que está graficada ahí, que fíjense que cómo está graficada, y por eso agarré este ejercicio para hacer la explicación. Está como fuera del cuerpo. Y las fuerzas se grafican desde el centro del cuerpo en la dirección donde vayan. Esta fuerza tiene esta dirección. Va hacia abajo y hacia la derecha. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a replicar esa fuerza, pero desde el centro del cuerpo. Como que la voy a trasladar de acá a acá. ¿Es la misma flecha esta que esta? Obvio. Porque no importa el punto de aplicación en dinámica. O sea, no importa si empujé de acá o desde el medio. Mientras la dirección me coincida, lo puedo graficar desde el centro del cuerpo. Entonces ahí, en el diagrama de cuerpo libre, esa F va a estar acá. ¿Qué suele pasar acá? Les cuento un error muy común que he visto en varios alumnos y por eso pongo en mi curso específicamente, en la parte de actividades, porque quiero que se confundan para que después no se olviden. O sea, esto es una locura lo que voy a decir, pero pedagógicamente es importante confundirse, pero cuando te confundís y después te lo corrigen o te lo corregís, porque particularmente está en mi curso, esto está hecho, entonces te puedes ir a corregir vos mismo si querés. Es cuando decís, ok, listo, no me confundo más, no lo vuelvo a hacer este problema, porque ya veo que se hace así. Entonces, ¿qué suele pasar? Que cuando arman el diagrama de cuerpo libre, ponen peso para abajo, normal para arriba, y cuando ven esta F como una flecha así, hacen tuki, F. Y yo diría que no, porque si yo hago eso, estaría invirtiendo el sentido del vector, la flecha, y eso no se puede. Entonces, cuando vean una flecha que está como entrando al cuerpo, pero no desde el cuerpo hacia afuera, la trasladan y listo. ¿Sí? Así no cometemos errores. Para que si estuviese acá, bueno, la trasladaría desde el centro del cuerpo hacia abajo. Así. ¿Sí? Traslado las fuerzas. Bien. Tienen que arrancar, aquí insistente que soy, pero para que se entienda bien, tiene que arrancar en el centro. Eso es lo que me importa. Bien. Esa fuerza, y acá viene el quilombete del diagrama de cuerpo libre, no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Qué macana. Porque las fuerzas que me importan están sobre los ejes. Entonces lo que vamos a hacer es disociarla en sus componentes rectangulares.
Desde la flechita que hiciste, trazas una línea vertical hasta el eje X, puntito, y esta va a ser la fuerza en X. Trazas una línea horizontal hasta el eje Y y desde el centro hasta eso que te marcaste tenés la fuerza en Y. ¿Sí? Esa es descomposición de fuerzas. Entonces ya no te importa F. Ahora te quedas con Fx y Fi, que es cómo se repartió esta fuerza para el movimiento. La Fx es la que te ayuda a que el chanquito se mueva para adelante y la Fi se perdió en el camino. Por eso, chicos, es mejor, cuando el cuerpo es muy pesado, hacer la fuerza en la dirección del movimiento. O sea, si el piso tiene esta dirección, y mejor hago así toda mi fuerza se aprovecha para el movimiento horizontal. Si yo inclino y empujo desde acá arriba, parte de mi fuerza se me pierde en el eje Y. ¿Por qué digo que se me pierde? Porque el eje Y implica subir o bajar, y acá nadie va a subir ni bajar. Entonces, estas fuerzas que están sobre el eje Y, mira, me borré todo. Ahí está. Estas fuerzas que están sobre el eje Y como que se compensan entre ellas y se anulan. Entonces, parte de la fuerza que está haciendo este cuerpo externo, tipo, parte de la fuerza que estoy haciendo yo con el changuito, se me pierde en el eje Y. O sea, la que hace que se mueva el cuerpo es la que está en la dirección del movimiento, ¿sí? Todas esas cosas que estoy contando me parecen re interesantes como adquirirlas, como, o sea, yo hago esto todos los días. O sea, cuando quise empujar la mesa cargadísima que no la podía ni empujar es porque estaba empujando tipo en diagonal y tenía que bajar un poquito y empujar más. Bueno, no tan así, chicos, porque depende de la fuerza de cada uno. Pero sí, en un punto sí. Uno desaprovecha fuerzas por no saber de física. Ahora aplicarlo. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué otra fuerza puede aparecer aparte de la fuerza aplicada externa? Que eso te lo tienen que aclarar. ¿Qué otra fuerza hay? Leemos el enunciado, habla de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, y acá hablo en líneas generales y en un caso particular que hoy lo voy a mencionar más adelante para los de física. La fuerza de rozamiento lo que te hace es frenarte. Es una fuerza no conservativa que frena el cuerpo. Lo cual no quiere decir que el cuerpo frene por culpa de ella, pero esta fuerza hace que la aceleración que el cuerpo pueda tener sea un poquito más lenta de lo que podría tener si la fuerza de rozamiento no estuviera. O sea, la fuerza de rozamiento retiene, si se quiere. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ir en contra del movimiento. Si ya entendimos que por ser un movimiento horizontal, el cuerpo se va a mover hacia el lado donde la fuerza está aplicada, o sea, como yo con el changuito, entonces, sobre el eje del movimiento, que es el eje X, la fuerza de rozamiento va a estar para el sentido contrario. O sea que la fuerza de rozamiento se ubica sobre el eje X en contra del movimiento. Y esto para los que estudian biofísica siempre es así. Siempre. La fuerza de rozamiento va en contra del movimiento sobre el eje X. Y la pongo si es que está. Porque si el enunciado ni me la nombra o muchas veces dice se desprecia el rozamiento, entonces no lo pongo en el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Estas últimas dos tienen que estar aclaradas porque si no, no van en el diagrama. Hasta acá, diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas, que es aplicar la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual siempre a masa por aceleración. Pasa que tenemos, por un lado, fuerzas que están sobre el eje X y por otro lado, fuerzas que están sobre el eje Y. Cada una tiene su propia sumatoria. Esta E significa sumatoria. Y todo esto se llama fuerza resultante. Entonces, sobre el eje X, el cuerpo se va a mover. Entonces, voy a dejar escrito esto como sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. O sea, va a haber aceleración en el eje X porque el cuerpo se mueve en esa dirección. Cuando planteo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, también obviamente es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula. Pero como les decía, verticalmente no sube ni baja. O sea, verticalmente no hay aceleración, no hay movimiento. Entonces, la aceleración del eje Y es 0 para este tipo de movimientos. Con lo cual, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sí, chicos, en física hay aceleración en X, aceleración en Y. Pero si el cuerpo se mueve en una sola dirección, en la otra su aceleración es 0. ¿Sí? Una vez que tengo entendido que estas dos son las fórmulas, voy a plantear qué es esta sumatoria. Y para eso hacemos el diagrama de cuerpo libre. En el eje X tenemos estas dos fuercitas. Una va en la dirección del movimiento, que es Fx, y otra va en contra. Entonces, se ponen primero positivas las fuerzas que van en la dirección del movimiento. Sobre el eje X sería Fx.
Y se restan las fuerzas que están en contra del movimiento, o sea, la fuerza de rozamiento. Son dos nada más, así que sería esta menos esta. Aparte, vectorialmente tiene sentido que se resten, porque una va en un sentido y la otra va en el sentido contrario. Y alguien que esté un poquito más perdido podría decir, pero ¿y la normal? Pero está sobre otro eje. No se pueden esto es clave, chicos, ¿eh? No se pueden sumar y restar fuerzas que estén en ejes contrarios. Por eso arrancamos el ejercicio escribiendo eje X y eje Y y diferenciándolos bien, para no agrupar las fuerzas de forma incorrecta. Entonces, sumo las de X por un lado, que, ojo, sumar no significa poner un más entre ellas, significa agruparlas con una sumatoria. Las positivas por un lado, las negativas por otro y las resto entre ellas. Esta es positiva, esta es negativa, derivo en una resta, ¿sí? ¿Podría haber dos fuerzas de esta dirección? Por ejemplo, otra que se llame T. Sí, se suma T con Fx y se le resta rozamiento. ¿Sí? O sea, la idea siempre es la misma. No importa cuántas fuerzas miren para un lado y cuántas para el otro. Las que van en la dirección del sentido del movimiento, menos las que van en contra. Y si alguien se está preguntando, entonces rozamiento va siempre negativa. Yes, of course. Rozamiento va negativa. ¿Y qué pasa con las de Y? Claro, como no se mueven el eje Y, hacer las de arriba menos las de abajo, o las de abajo menos las de arriba, da lo mismo. Uno por sistema de referencia dice, pero Y es positiva para arriba, entonces digo, bueno, la normal es positiva entonces. Y fuerza en Y y peso, como van para abajo, son negativos, entonces se las resta la normal. Y ahí tengo planteadas las fórmulas. ¿Sí? O sea, una vez que somos de cuerpo libre, planteamos sumatoria de fuerzas, planteamos las fórmulas. En mi curso, porque yo sé que muchos de acá son de mi curso de biofísica, yo les doy todos los diagramas de cuerpo libre que existen. Y les doy todas las fórmulas. O sea, que agarran, ponen la hoja de fórmulas todas las que existen y después es, plano inclinado con no sé qué, me copio la fórmula. Está bien. No digo que esté mal. Yo soy la creadora de eso. Pero está bueno, ya sé que lo digo en el curso también, no sé si alguien llegó hasta ahí, pero lo insisto, está bueno saber hacer diagrama de cuerpo libre, pero porque te salen con un martes 13 como este y no está eso en la hoja de fórmulas. Entonces, hay que saber hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Llegados a este punto, ahora sí me voy a preguntar, a ver qué me preguntan. Me preguntan el ELA por la fuerza normal. Vengo a las fórmulas y digo, ¿de algunas dos puedo despejar fuerza normal? Sí, de esta. Listo. Mi objetivo para la A va a ser usar esa. La diferencia de esto con cinemática es que la fórmula la construís vos. ¿Se entiende? O sea, acá la fórmula que tira normal te la construiste vos solito o solita. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y bueno, para despejar normal yo pasaría fuerza en I y peso sumando. Ahora, no tengo la fuerza en I, tampoco tengo el peso. Vamos a calcular eso. Peso, como les decía recién, es masa por gravedad. La masa es de 10 kilogramos. Y la gravedad yo voy a usar 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero quien use 9,8 sabe que es 10 es su redondeo, ¿no? 10 por 10 es 100 y cuando multiplicamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso da newton, que es la unidad derivada del MKS. Kilogramo es una de las derivadas, newton. Cuando multiplican esas dos cosas, ahí tienen newton. Y después, la fuerza en I se calcula con trigonometría. Miren, yo les voy a decir lo siguiente, para agilizar tantos, porque si no es todo repensar y es irse por la tangente. Esta parte es matemática. Entre la fuerza, miren la parte del diagrama verde, entre la fuerza en X y la fuerza en Y, que sería como este lado vertical, se forma un triángulo. O sea, tenés acá la F, acá la Fx y la Fi la voy a verificar aquí. Se forma un triangulito, que es una sumatoria de fuerzas, digamos. La donde F, que es la diagonal, es la hipotenusa de este triángulo, que es rectángulo, y ya saben en todo lo de trigonometría en que deriva eso, ¿no? Si a mí me dan como dato este ángulo, que es el ángulo con el eje X, ven que es el ángulo que forma con este eje, no es este ángulo, con el que forma con la vertical. Si me dan el ángulo que forma con el eje X, entonces pueden asegurarse que fuerza en X se va a calcular siempre como fuerza por coseno del ángulo. Y tuve que pensar con trigonometría. Y hasta ahora estoy cansada, chicos. Y Fi es fuerza por seno del ángulo. ¿Por qué? Por trigonometría, justamente porque cuando tenemos un lado adyacente, ¿se acuerdan de SOHCAHTOA? SOHCAHTOA. Si tengo como que calcular un lado que es adyacente al ángulo, uso coseno. Y f de x es adyacente. Y f de y es opuesto al ángulo.
y el opuesto usa el seno. Por eso el FI usa seno y FX usa coseno. Esto que estoy diciendo se derrumba si el ángulo que me dan es con el eje vertical. Así que ojo con esta fórmula. ¿Pero qué entonces? ¿Qué? Si me lo dan con el eje vertical, tengo que aprender trigonometría y volverme a repasar todo eso de matemática. No. Si a vos te dan como dato este ángulo, que es con el eje, que forma la fuerza con el eje Y, pensá que este ángulo, el que sí te sirve, el con el eje X, es su ángulo complementario. O sea, alfa se puede calcular como 90 grados menos beta. Y me deshago del problema de estar pensando, ay, estas fórmulas cambiarán porque me dieron otro ángulo que no es con el eje X. No me preocupo. Calculo el ángulo con el eje X primero y después uso estas fórmulas. ¿Sí? Esto para simplificarles un poco la vida, porque yo sé que la parte de trigonometría se puede perder un poco en el camino si no estamos súper claros con matemática. Así que fuerza ni en este caso, como el ángulo que me dan es con el eje X, ¿ven? Acá, el ángulo de la fuerza es con el eje X, ya sé que fuerza ni lo voy a calcular como fuerza por el seno del ángulo. La fuerza tenía una magnitud de 100 newtons. Seno de 37. ¿No? A ver, sería 100 por seno de 37, ahora sí. Y esto es 60,18. Bueno, ahí está. Gracias. Bien, o 60,2 podemos redondear entre cifras, ¿no? Ahí está. Bien, listo. Tenemos la fuerza en Y. La fuerza en X igual la tenemos que calcular también, así que la voy a calcular acá. ¿Por qué? ¿Para la normal la tengo que calcular? No, pero en breve se viene aceleración, punto B. Y la voy a despejar ¿de dónde? Y de acá, porque la A está acá. Y es como que no me queda otra que usar esta fórmula. Y fuerza en X la tengo que usar. Así que, ¿cuánto me había dado? Ya me olvidé, 69, algo era. Por coseno. A ver. 100 por coseno de 37 me da 79. Ah, 79. 79,9. Bien, la dejamos ahí para el punto B. Y listo, ahora le calcular el peso. Y calcular la fuerza ni es sumarlos. Fuerza ni 60,2 newtons, peso 100. Y cuando lo sumo me queda 160,2 newton. Y esa es la fuerza normal. Ustedes piensen que si todo esto tiene en la hoja de fórmulas, es diagrama de cuerpo libre, que con hacer 10 ya te vas a acostumbrar, sumatoria de fuerzas y usar la fórmula y ya está. No hay mucha vuelta. Lo mismo para el otro. Para el otro tengo que calcular aceleración. Y digo, bueno, voy a usar la otra fórmula que planteé, que es la del eje X, y es la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Yo quiero aceleración, entonces la voy a despejar y M va a pasar dividiendo. ¿Cuál es el valor de fuerza en X? 79,9. Lo calculé recién, hace un ratito. Y la fuerza de rozamiento me la dieron, 40 newtons. Epa. Y la masa me la dieron, upa. Acá metí un zoom rabioso. Ahí está. Perdón, ahí está. Y la masa también la tengo, era 10 kilogramos. ¿Y puedo dividir newton con kilogramo? ¿Se acuerdan que el otro día les dije, chicos, usen fórmulas? Se puede, por supuesto. Miren, hacemos la resta. 79,9 menos 40 es 39,9. Y lo voy a dividir por 10 kilogramos. Pero hace un ratito les expliqué que newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si yo en lugar de newton pongo su multiplicación de unidades, puedo simplificar kilogramo con kilogramo y la respuesta me va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. O sea, las unidades derivadas, cuando las tenemos que usar en una división o en una multiplicación, nos conviene escribirlo como el MKS, digamos, para poder simplificar. Y ahora hago 39,9 dividido 10, que me da 3,99, que se podría redondear en un hermoso 4, y sería metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración. ¿Sí? La clave está acá. El resto es hacer cuentas. ¿Sí? Les leo. Hace. Un esquiador se desliza con rozamiento despreciable, o sea, sin rozamiento, por la ladera de una colina con un ángulo alfa respecto de la horizontal, respecto al eje X. Si su aceleración es de 8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál será la inclinación de la ladera? Y te dice que aproximes el ángulo sin decimales. Tengo que dibujar esto, pues si no lo dibujo, ¿cómo sé cuál es el movimiento? Entonces tenemos una colina, vamos a hacer una inclinación así como si fuera una montaña,
Me dice que esta colina tiene un ángulo con el eje X, ¿ves? Un ángulo con respecto a la horizontal. La horizontal es el eje X, tuki. El ángulo que forma la colina con ese eje es alfa, desconocido, y es mi búsqueda. Este cuerpo que está bajando, porque dice un esquiador se desliza. Difícil deslizarse hacia arriba, ¿no? O sea, se desliza hacia abajo. ¿Puede algo deslizarse hacia arriba? Bueno, con una fuerza tensión para arriba, con una soga, ¿por qué no? Pero tiene que haber algo externo, ¿sí? Por sí solo, imposible. Así que si se desliza es porque su movimiento es hacia abajo. Entonces ahí ya cuando interpreto eso, me dibujo que la aceleración va a ser positiva en el sentido en que pienso que se mueve el cuerpo. Es bastante clave dibujar eso, ¿eh? Porque si tenemos fuerza de rozamiento, ¿cómo me doy cuenta cuando es en contra? Hay que saber para dónde se mueve el cuerpo. Y acá lo que voy a hacer es graficar los ejes, como siempre. O sea, el eje X paralelo al eje de movimiento. O sea que el eje X tendría que venir acá. Tuki. Cambió. Ahora el eje X se inclinó. ¿Y el eje Y? Bueno, el eje Y es perpendicular al eje X históricamente. O sea que el eje Y también se inclina. Bien. Arranquemos a dibujarle las fuerzas. Tenemos peso, va a haber siempre. Normal, sí, porque tiene un suelo que es el suelo de la colina. Fuerza aplicada, el enunciado se encargó de decirme que no. Bueno, en realidad no me dice nada, pero no me la nombra. Un esquiador se desliza, no es que alguien lo empuja. Aparte, otra cosa, data súper importante. Esto, tipo, empujar y soltar, no es una fuerza aplicada. Una fuerza aplicada es lo que yo hacía con el changuito. Todo el tiempo lo estoy empujando. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque no se confundan, más que nada con el tema que se les sigue, que es energía. Empujón no significa fuerza aplicada. Entonces, eso es lo que le da el empujón es aceleración al cuerpo. Es una velocidad inicial que quizás no es cero, ¿sí? Pero después, si... Bueno, no, velocidad inicial sería cero igual, porque está quieto, velocidad inicial es cero. Pero después se venía moviendo, lo empujaste, ahí le diste más velocidad. Pero no es fuerza aplicada. Así que acá ni siquiera eso. El esquiador se desliza por la pendiente. O sea, fuerza aplicada, chao, no hay. Fuerza de rozamiento dice que la desprecie. Con rozamiento despreciable, así que tampoco. Así que de las fuerzas que planteamos antes, solamente normal y peso. De estas dos primeras. Qué poco, ¿no? Parece como que no tiene nada. De hecho, uno pensaría, pero pará, si normal y peso están sobre el eje Y, que no hay ninguna fuerza en la dirección del movimiento. Si no lo hubiera, el cuerpo no se movería, ¿eh? O sea, tiene que haber sí o sí alguna fuerza en ese sentido, o sea, hacia abajo, por la colina, para decir, el cuerpo se mueve para ahí, porque si no hay ninguna fuerza sobre el eje X, entonces el cuerpo no se mueve. Bueno, acá viene otro tema que es para plano inclinado específicamente. La normal siempre es perpendicular al suelo, o sea, sale del centro del cuerpo vertical en contra del suelo. El suelo es este ahora, forma un ángulo de 90 con el piso. Pero el peso sigue siendo una fuerza que le hace el centro de la Tierra al cuerpo. Entonces el centro de la Tierra no se inclina porque yo me inclino. Sigue estando acá abajo, por así decirlo, de una forma figurativa, ¿no, chicos? Entonces el peso sigue estando vertical hacia abajo, no se inclina. Y ahí viene el drama, que el peso no me queda sobre ningún eje, lo mismo que le pasó a la fuerza en el punto anterior. O sea, el cuerpo tiene su peso de esta manera distribuido. Así que, ¿qué tengo que hacer? Separarlo en peso en X, peso en Y. Ahí aparece una fuerza en el eje X, el peso en X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Trazo una línea paralela al eje Y, más o menos, chicos. Corta al eje X y ahí tenemos al peso sobre el eje X. Trazo una línea paralela al eje X, que obvio está inclinado. Desde el centro del cuerpo hasta ese puntito, saco una línea, peso en Y. Resulta, y acá viene un drama existencial, pero hoja de fórmulas y ya está, que este ángulo, por congruencia de triángulos, coincide con este. No va, que es el ángulo que forma con con el Y y no con el X. O sea, si se prestaban atención a lo que conté acá, a lo de los ángulos, esto servía, o sea, X con coseno y con seno, siempre y cuando el ángulo que tuviéramos fuera con el eje X. Y resulta que el peso tiene un ángulo de inclinación que es el mismo ángulo de inclinación me sale la colina, del plano inclinado, es el mismo alfa, pero lo forma con el eje Y. Entonces, para peso van a ver que las fórmulas de peso X y peso Y están invertidas.
O sea, peso en X se va a calcular como el valor del peso por el seno del ángulo del plano inclinado. Y el peso en Y, peso por el coseno. Y esto siempre es así. Así que no se asusten si sus hojas de fórmulas tienen las fuerzas en X y en Y de una forma y la peso en X y peso en Y al revés. Está bien eso, es así. Y todo tiene que ver con trigonometría y congruencia de triángulos. O sea, ¿de dónde viene esta fórmula? Si a alguien les interesa, después les paso un archivito y les muestro. Es todo matemática. Acá trabajemos con la parte de física. Planteo el diagrama de cuerpo libre. No hay más fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, o sea que ahora me tengo que plantear la sumatoria de fuerzas. Bien, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración porque sobre el eje X se mueve. Y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y sería 0 porque no se va a levantar este cuerpo, solamente se desliza por la colina. El esquiador esperemos que no salga volando porque muy bien no la va a pasar. Bien, ¿qué tenemos sobre el eje X? Únicamente peso en X, solo esta fuerza. Y va en la dirección del movimiento, o sea que es positiva. La fuerza, la sumatoria de fuerzas es una sola, el peso en X. Y la sumatoria de fuerzas en el Y, bueno, fíjense, en el Y tenemos hacia arriba la normal y hacia abajo peso en Y. Y por si se lo están preguntando, ¿siempre es tan cortito el diagrama del cuerpo libre? No, chicos, podría haber una fuerza aplicada, podría haber rozamiento, podría haber todo lo mismo que lo anterior. Acá este ejercicio está decidido que tenga menos información, pero todo lo mismo que lo anterior. Y en el eje Y tenemos entonces normal menos peso en Y, la operación, porque no tengo más fuerzas y como va una para arriba y otra para abajo, se restan. Quiero ángulo y hasta acá alfa, where are you, ¿no? O sea, no aparece alfa por ningún lado. Bueno, pero no olvidemos que peso en X es peso por el seno del ángulo. O sea, yo puedo reemplazar acá donde dice peso en X por peso por el seno del ángulo. Una sustitución sería eso. Entonces, acá apareció alfa. Así que ahora me relajo y digo, tengo una fórmula que tiene mi incógnita. Vamos a despejarla. ¿Tengo el resto de los datos? A ver, ustedes cuando plantean una fórmula se fijan que todo el resto sí esté. ¿Tengo peso? No. De hecho, el único dato que tengo es la aceleración, chicos. Una tristeza. Re poco dato. Y pará, si no tengo masa, ¿cómo saco peso? Porque peso es masa por gravedad. Y no tengo la masa. O sea, ¿cuánto pesa el esquiador? Ni idea. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Yo voy a reemplazar peso por masa por gravedad, porque no sé cuánto vale, pero por lo pronto puedo reemplazarlo. Y fíjense que no me desespero por no tener el dato. Planteo, reemplazo, sustituyo. ¿Y qué es lo que pasa acá? No hacía falta tener la masa. Porque como masa aparece de un lado y del otro del igual, supónganse que yo paso dividiendo esta masa en mi búsqueda de despejar el ángulo. Me queda gravedad por el seno del ángulo igual a m por a y paso dividiendo esa m. ¿Qué pasa con estas m's? Se simplifican. O sea, ¿por qué no miro en la masa? Porque no la necesito en realidad. O sea, yo puedo plantear directamente gravedad por el seno del ángulo es igual a aceleración. Y es la misma fórmula que la anterior, pero sin necesidad de tener la masa. ¿Sí? Cuando tengo todo multiplicaciones, tanto de un lado como del otro del igual, no hay ni sumas ni restas, y una variable se repite, se puede simplificar. Y eso pasa mucho con la masa, tanto en este tema como en energía. Y bueno, listo, ahora tengo que despejar el ángulo. O sea, voy a pasar la gravedad dividiendo, y ya no me voy a hacer más la sonza, me pongo a reemplazar. Sería, a ver, seno del ángulo es igual a la aceleración, que es 8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido la gravedad, que es 10. Se simplifican las unidades, está bien porque el seno del ángulo no tiene unidad, así que tiene que dar sin unidades. Y 8 dividido 10 me queda 0,8. Y ahora, para calcular un ángulo, el seno pasa como arcoseno. Y acá es cuando apretamos Shift. Arcoseno, Shift seno, 0,8 y esto me da 53 grados. 1, pero como dijeron que redondeemos, 53. A ver, un bloque de masa 9 kilogramos que se encuentra apoyado sobre una pared que no presenta rozamiento, o sea, está cero. Al aplicar una fuerza F en la forma en que se muestra la figura, el cuerpo adquiere una aceleración hacia, bueno, ahí está, Delphi, hacia arriba. O sea, acá te lo aclaran, la aceleración es hacia arriba, de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Pero eso no tiene por qué estar aclarado, la verdad. Menos con este dibujo tan claro, no debería estar aclarado. Y te pregunta... Ahí tiene que estar aclarado hacia dónde.
Ahí tiene que estar aclarado. Sí. Si no te dan dibujo, tiene que estar aclarado de alguna forma. Acá como que fueron redundantes con la información. Te dieron dibujo y además te aclararon hacia dónde se movía. Igual, a ver, ¿se podría haber movido hacia abajo? Obvio. Si la fuerza no compensa el peso, entonces el movimiento sería hacia abajo, porque el peso siempre es vertical hacia abajo en todo ejercicio. Entonces, puede ser, podría pasar que esto descienda, pero, o sea, era claro que iba a ir hacia arriba. En este, por ejemplo, no me dijeron que bajaba, pero tengo que usar la lógica. Un esquiador se desliza y tengo que razonar. ¿Se puede deslizar hacia arriba? Sí, si hay una fuerza que lo tironea para arriba. A ver. No, Leo no hay ninguna fuerza que lo tire para arriba. Listo, ya está, tiene que bajar. O sea, ustedes traten de usar el razonamiento. Por eso también les doy el ejemplo del changuito y los profes les ponen ejemplos de esquiadores, como para que ustedes puedan meterse en personaje y decir, ¿esto podría ir para arriba? ¿Podría ir para abajo? ¿Para dónde tendría que ir? Y analizarlo con sentido común. Yo sé que igual lo que estoy diciendo es difícil, porque ustedes no están usando el sentido común. Ustedes quieren usar las fórmulas, reemplazarlas y obtener respuesta. Acá hay que razonar un poquito, ¿sí? Bien, entonces tenemos un cuerpo que se mueve contra una pared, aparentemente. Y está apoyado de esta forma. Si yo grafico los ejes, bueno, miren, acá tenemos dos caminos. Podemos invertir eje X y eje Y, tipo, en el afán de que el movimiento siempre sea en el eje X, podemos invertirlos. Yo no le veo ningún tipo de sentido a eso. Lo que yo haría es directamente plantear que ahora el eje es paralelo al Y en vez del X. Chicos, el tema es que el eje del movimiento, que en este caso sería la pared, que es sobre la cual se mueve el cuerpo, sea o un eje o el otro, pero que no quede, por ejemplo, en pleno inclinado, el movimiento es así y el eje X lo graficás así. Eso no, ¿entienden? Los ejes los van a ir orientando en función del piso. Si el piso está inclinado, no puedo graficar ninguno de los dos ejes paralelo a él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es clave, clave, clave. Por eso también les explico estos tres ejemplos tan distintos entre sí. Plano horizontal, eje en X horizontal. Plano inclinado, eje X inclinado. Y acá si el movimiento es vertical, bueno, el movimiento va a ser sobre el eje Y. Y listo, ¿sí? ¿Qué fuerzas tenemos? A ver, peso hacia abajo siempre, ya lo sabemos, va a quedar sobre el eje Y como siempre. ¿Qué pasa con la normal? La normal va en contra del contacto, o sea, perpendicular al eje del contacto. Acá no hay piso, chicos, como para que... ¡Oh, qué mal que estoy dibujando! Acá no hay piso como para que la normal sea así. El piso es este. O sea que la normal está acá. Rarísimo, por eso se los traje, porque es caso recontra remega particular. La normal queda sobre el eje X, re loco. Y bueno, pero porque el contacto lo tiene con esta pared. ¿Sí? Es más, si hubiera rozamiento, y como el cuerpo se mueve hacia arriba, porque lo aclara el enunciado, el rozamiento iría hacia abajo, con el peso sobre el eje Y. Sí, no pasa nada. Hay que tener la lógica del ejercicio, tiene que seguir las pautas que les nombré desde el primero. Peso vertical hacia abajo, normal perpendicular al piso, que el piso ahora es vertical, así que perpendicular sería horizontal. Fuerza de rozamiento en contra del movimiento, y si hay una fuerza aplicada, marcarla desde el centro, y si hay que disociarla en sus coordenadas, lo hago. Esta fuerza que está acá, vamos a verificarla con otro colorcito, esta F de acá está inclinada, así que me voy a parar en este puntito de acá y la voy a graficar igual pero desde el centro. Y como no está sobre ningún eje, la disocio. Tenemos F en X y hacia arriba F en Y. Ya ni me gasto hacer las rayitas para ver dónde cae. Es aprox, chicos, es para ustedes. Y el ángulo que me dan, es con el eje X, ¿ven? Con el eje horizontal. O sea que este de acá sería 37. Qué alivio, porque si me daban este, era el que tenía que hacer 90 menos ese para tener el del eje X, ¿sí? Es que es lo que comentaba más arriba. Bueno, vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Y qué voy a decir acá? Que sobre el eje X no se mueve, se va a mover verticalmente. O sea que la aceleración en X es 0, porque no hay movimiento en X. Entonces ahora es la sumatoria de fuerzas en X la que es igual a 0. ¿Y la sumatoria de fuerzas en Y? Bueno, esa va a tener aceleración. ¿Y cuáles son las fuerzas que están sobre el eje Y? Esta, que va en la dirección del movimiento, en el sentido del movimiento, y esta que va en contra. O sea que la sumatoria de fuerzas sería la fuerza en Y menos el peso.
igual a masa por aceleración. Voy a frenar un segundo, voy a leer el mensaje. Maca, ¿queda grabada? Sí, queda grabada. Y la sumatoria de fuerzas en X serían normal y fuerza en Y. Pero como no se mueve sobre el eje de X, puedo hacer normal menos fuerza en Y o fuerza en Y menos normal, como quieran. Acá ustedes capaz pueden pensar, pero la fuerza en X, fuerza en Y dije, fuerza en X. Fuerza en X es positiva, porque el eje X es positivo para la derecha. Bueno, pongan fuerza en X positiva y normal negativa. Eso es lo de menos, porque como se anulan entre ellas, el orden de la resta no altera la nulidad de la cuenta. Bien, ¿y qué quería yo? El valor de F. Ok, no tengo F. O sea que FI, por ejemplo, no lo puedo calcular, porque FI se calculaba como F por seno del ángulo. Tengo el ángulo, pero no tengo a F. Ahí es donde viene cuando el tema de suplantar. Siempre que le falte la fórmula, te falte un dato para calcular la fórmula, como por ejemplo acá con peso, reemplazan por la fórmula. Algo, confíen, algo va a pasar en el proceso, como por ejemplo acá las simplificaciones de las M's, que va a hacer que eso que faltaba pierda sentido que esté. O sea que está bien que no te lo hayan dado. Entonces lo mismo pasa acá. Fuerza ni, no tengo F como para calcularlo como cálculo auxiliar. Bueno, no importa, reemplazo fuerza ni por su fórmula. Fuerza por seno del ángulo. Y qué suerte que reemplacé por su fórmula, porque yo justamente quiero esta F. Así que, joya, me viene joya que plantearlo así. Voy a poder despejar esa F de ahí. ¿Se entiende? Entonces ahora, ¿tengo todo? La F, obvio que no. El ángulo es de 37. El peso no lo tengo, pero lo puedo calcular. El peso es masa por gravedad. La masa es de 9 kilogramos y la gravedad 10. Entonces el peso sería 90 newtons. La masa la tenemos nuevamente 9 kilos y la aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y ven cómo de acá pueden despejar F. Va a pasar el 90, primero va a ser 9 por 2, que es 18 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que da newton. Pasa el 90 newton sumando y acá queda F por el seno 37. Y el seno 37 todo esto es un número. Lo pueden resolver si quieren, va a dar 0, algo. Y si no lo pasan dividiendo. Hacen 18 newtons más 90 newtons son 108 newtons. Dividido seno de 37. Y dividen con todo eso. 100 dividido... No, 100 no, 108. Dividido seno de 37. 179, 180 vamos a redondear. 179 newtons. Claramente la respuesta que está marcada no es correcta, ¿no, chicos? Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio.